Lo que comenzó como una bendición se convirtió en una trampa porque Salomón dejó de poner a Dios en el centro de su vida. Entonces, ¿cómo podemos evitar caer en la misma trampa? Aquí te comparto algunos principios que te ayudarán a mantenerte alineado con el propósito de Dios, incluso cuando las bendiciones comiencen a fluir en tu vida. 1. Mantén una actitud de gratitud. Nunca dejes de agradecer a Dios por lo que ha hecho en tu vida. La gratitud te mantiene humilde y te recuerda que todo lo que tienes proviene de Él. Tómate un tiempo cada día para agradecer a Dios por sus bendiciones, grandes y pequeñas. 2. Mantén tu tiempo con Dios como una prioridad. No importa cuán ocupada se vuelva tu vida con nuevas responsabilidades y oportunidades, asegúrate de mantener tu tiempo de oración y estudio de la Biblia. Este es tu ancla en medio de la abundancia, lo que te mantendrá enfocado y conectado con Dios. 3. Usa tus bendiciones para bendecir a otros. Las bendiciones que Dios te da no son solo para ti. Busca maneras de compartir lo que has recibido con los demás. Esto no solo es una forma de agradecer a Dios, sino también de multiplicar esas bendiciones en la vida de otros. 4. Mantente alerta a la tentación del orgullo. Cuando las cosas van bien, el orgullo puede deslizarse silenciosamente. Recuerda que es Dios quien te ha llevado hasta aquí, y que sin Él, nada de esto sería posible. Mantén una actitud de humildad, y sigue buscando su guía en cada decisión. 5. Sé fiel en lo poco y en lo mucho. Dios confía en ti con bendiciones porque sabe que puedes manejarlas de acuerdo a su voluntad. Sé fiel en cómo administras lo que Él te da, ya sea mucho o poco, y Él continuará confiando en ti con más. Estos principios son como herramientas que te ayudarán a mantener tu corazón y tu vida en el lugar correcto, incluso cuando estés disfrutando de las bendiciones de Dios. Recuerda que el objetivo final no es solo recibir bendiciones, sino vivir una vida que glorifique a Dios en todo momento. Parte 6. El impacto de tus bendiciones en los demás. Hasta ahora hemos hablado de cómo mantenerse enfocado y alineado con el propósito de Dios mientras disfrutas de las bendiciones que Él te da. Pero hay algo aún más poderoso que sucede cuando Dios te bendice. Esas bendiciones no solo están destinadas para ti, sino que tienen el potencial de transformar la vida de quienes te rodean. Piénsalo de esta manera: cuando una luz brilla en la oscuridad, no solo ilumina el lugar donde está, sino que también irradia luz a todo lo que la rodea. De la misma manera, las bendiciones de Dios en tu vida están destinadas a irradiar hacia los demás. No están destinadas a quedarse contigo, sino a extenderse y tocar la vida de otros. Un gran ejemplo de esto en la Biblia es la historia de Esther. Esther fue una mujer que por la gracia de Dios se convirtió en reina en un momento. Ofrecieron fuego extraño ante el Señor. Estos hombres no eran cualquier persona. Números 16, verso 2, nos dice que eran príncipes de la congregación, varones de renombre. Eran líderes en sus respectivas tribus, hombres que tenían influencia y respeto en la comunidad, pero su posición social no los protegió del juicio divino. La ironía era profunda. Estos hombres habían argumentado que todos los israelitas eran santos y que por lo tanto todos tenían derecho a ofrecer incienso ante Dios. Pero cuando pusieron a prueba su teoría, descubrieron que las ordenanzas de Dios no son sugerencias. Son mandamientos que se desobedecen bajo pena de muerte. El incienso en el tabernáculo tenía un significado especial. Representaba las oraciones del pueblo subiendo hacia Dios. Pero solo los sacerdotes consagrados podían ofrecerlo. Era una función sagrada que requería santificación específica, no solo buenas intenciones. Cuando el fuego de Dios cayó sobre estos hombres, no fue porque Dios fuera cruel o arbitrario. Fue porque habían violado una ley sagrada que había sido establecida para proteger la santidad del culto y mantener el orden en la comunidad de fe. El verso 35 es escueto pero poderoso. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. No hubo tiempo para arrepentimiento, no hubo oportunidad para explicaciones. La justicia divina fue swift y completa. Después de esta demostración terrible del poder de Dios, uno pensaría que el pueblo habría aprendido la lección. Pero lo que sucedió a continuación muestra lo increíblemente obstinada que puede ser la naturaleza humana cuando está dominada por el orgullo y la rebelión. Dios mandó a Moisés que le dijera a Eleazar, hijo de Aarón, que recogiera los incensarios de en medio del incendio. Estos incensarios, aunque habían sido usados en rebelión, habían sido santificados por haber sido presentados ante Dios.
Debían ser convertidos en láminas para cubrir el altar, como una señal perpetua para los hijos de Israel. Era una lección visual poderosa. Cada vez que los israelitas vieran el altar cubierto con esas láminas de bronce, recordarían lo que había pasado con aquellos que habían desafiado la autoridad divina. Sería una advertencia constante de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová. Números 16, verso 40. Pero la historia no terminó ahí. Los incensarios se convirtieron en un memorial, pero también en un recordatorio constante de una verdad fundamental, que Dios había establecido un orden específico para el culto, y que este orden no podía ser alterado por capricho humano. Los 250 hombres habían pagado el precio último por su presunción. Habían creído que podían cambiar las reglas divinas por su propia voluntad, que podían democratizar funciones que Dios había reservado para personas específicas. Su muerte fue una demostración terrible de que hay límites, bien y el mal se extiende más allá del reino terrenal, afectando incluso las esferas celestiales. Segundo, el liderazgo de Miguel en esta batalla confirma su papel como un guerrero celestial de altísimo rango, capaz de oponerse directamente a Satanás. Tercero, el resultado de la batalla, la expulsión de Satanás y sus ángeles del cielo, tiene implicaciones cósmicas, afectando tanto al reino celestial como al terrenal. Esta visión de guerra angelical nos recuerda que los ángeles no son observadores pasivos del drama de la redención, sino participantes activos en un conflicto de proporciones universales. Mientras que Miguel es frecuentemente retratado como un guerrero celestial, otro ángel prominente en la narrativa bíblica desempeña un papel igualmente crucial, pero de naturaleza diferente. Gabriel, mencionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, generalmente se presenta como un mensajero divino de importancia excepcional. En el libro de Daniel, Gabriel aparece ante el profeta para explicar visiones y profecías complejas. En Daniel 8, 16, escuchamos una voz ordenando: Gabriel, da a entender a este la visión. Gabriel entonces procede a interpretar para Daniel una visión profética sobre el futuro de varios reinos. Más tarde, en Daniel 9, 21-22, Gabriel aparece nuevamente. Estando yo aún hablando en oración, el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, vino volando rápidamente y me tocó a la hora del sacrificio de la tarde. Me instruyó, habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. En estas apariciones, Gabriel se revela no solo como un mensajero, sino como un intérprete de la voluntad divina, capaz de esclarecer visiones proféticas complejas. Su rapidez en responder a la oración de Daniel, vino volando rápidamente, sugiere una prontitud constante para cumplir las misiones divinas. Además, el hecho de que Gabriel toque a Daniel indica una capacidad de interacción física con los seres humanos, incluso manteniendo su naturaleza celestial. Estos encuentros en el libro de Daniel establecen a Gabriel como un ángel de gran importancia, especialmente en lo que respecta a la revelación e interpretación de profecías divinas. El papel de Gabriel como mensajero divino alcanza su apogeo en el Nuevo Testamento, donde es el ángel elegido para anunciar los nacimientos de Juan el Bautista y Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, Gabriel aparece primero a Zacarías, un sacerdote, mientras éste servía en el templo. La reacción de Zacarías ante la aparición de Gabriel es reveladora. Zacarías se turbó, y el temor se apoderó de él. Esta respuesta nos recuerda que, incluso cuando los ángeles aparecen en forma más reconocible, su presencia todavía inspira temor para que nadie pueda engañarnos. Pueblo de Dios, cuando experimentas la verdadera presencia de Dios, eres rápido en darte cuenta cuando algo está fuera de lugar sobre un predicador. Eres rápido en percibir qué tipo de atmósfera hay en un lugar. Puedes notar, puedes discernir qué espíritu está operando, sea el espíritu de Dios o Satanás, disfrazándose como un ángel de luz. Cuando conoces a Dios, cuando experimentas al Señor por ti mismo, eres capaz de discernir, eres capaz de tener cuidado de que nadie los engañe. Entonces escucha, te animo a buscar una experiencia con Dios. Necesitamos un encuentro personal, auténtico y real con Dios, para que podamos realmente separar un genuino mover de Dios de una imitación falsificada por el diablo. Y entonces, creo que necesitamos al Espíritu Santo ahora más que nunca, porque es con la ayuda del Espíritu Santo que podemos tener discernimiento. Podemos ser guiados a la verdad del Evangelio de Jesucristo.
Cuando un hombre poseído por demonios encontró a Jesús en Mateo capítulo 17, la Biblia dice en el versículo 18 que Jesús reprendió al demonio, y éste salió del muchacho, y él fue curado en ese momento. Nota la secuencia de eventos aquí. El muchacho estaba poseído por un demonio, Jesús reprendió al demonio, éste salió del muchacho, y el resultado de que el demonio fuera expulsado fue la cura. Personalmente, hubiera esperado que la Biblia dijera, y el muchacho fue liberado. Pero no, eso no es lo que dice. Primero, Jesús reprendió al demonio. En segundo lugar, éste salió del muchacho. En tercer lugar, fue curado en ese momento. Entonces, ¿quieres decir que ese demonio era responsable de la enfermedad? Porque tendemos a asociar los efectos de la posesión demoníaca con gritos y alaridos, o una persona siendo desfigurada y haciendo ruidos no naturales. Pero, en este caso, el resultado de esa posesión demoníaca fue enfermedad. Si vuelves a Mateo 17, 15, el padre de este muchacho le dijo a Jesús: «Señor, ten misericordia de mi hijo. Tiene convulsiones y sufre terriblemente. A menudo cae en el fuego o en el agua». Entonces, necesitamos entender que los demonios no son estas criaturas de película que andan por ahí atormentando y empujando a las personas. Se manifiestan de diferentes maneras. Están en el reino espiritual, pero pueden manifestarse físicamente aquí. Podemos ver que su manifestación fue enfermedad. La enfermedad de este muchacho vino como resultado del demonio, y es por eso que Jesús reprendió al demonio, y el muchacho fue instantáneamente curado. Cuando hablamos ese nombre, el poderoso nombre de Jesucristo, toda enfermedad tiene que inclinarse, toda enfermedad tiene que salir, toda cadena tiene que soltarse. El diablo no es rival para un creyente que se atreve a creer que nada es imposible para Dios. Por Dios, te acercará a Él, no te alejará. Fortalecerá tu fe, no la debilitará. En 1 Pedro 3, 7, se nos instruye a vivir de manera comprensiva en la relación, para que nuestras oraciones no sean interrumpidas. Si percibes que tu conexión con Dios está disminuyendo, que tu hambre por la palabra está menor, que tu deseo de orar está debilitándose, eso puede ser Dios mostrándote que algo no está bien. En Apocalipsis 2, 4-5, Jesús alerta a la iglesia de Éfeso: «Tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras que hacías al principio». A veces estamos tan enfocados en mantener una relación que ni siquiera notamos que estamos abandonando nuestro primer y más importante amor, Jesús. Una relación en la voluntad de Dios te incentivará a buscar más a Dios, te desafiará a crecer espiritualmente, te apoyará en tu caminar con Cristo. Si en cambio sientes que necesitas elegir entre agradar a Dios o agradar a tu pareja, si las prácticas espirituales que antes eran naturales ahora parecen una carga, si tu intimidad con Dios está disminuyendo, bueno, esas son señales que no podemos ignorar. 8. Pureza y límites. En 1 Tesalonicenses 4, 3-5, la palabra es muy directa. La voluntad de Dios es que sean santificados, absténganse de la inmoralidad sexual. Cada uno debe aprender a controlar su propio cuerpo de manera santa y honorable, no con pasión desordenada, como hacen los paganos que no conocen a Dios. ¿Conoces cuando una relación empieza a empujar tus límites cada vez más? Pues sí, eso es una señal muy clara que Dios usa para alertarnos. Muchas veces empieza sutilmente, pequeñas concesiones aquí y allá. Ah, pero solo esta vez, o todo el mundo lo hace. Y antes de que te des cuenta, esos límites que habías establecido basados en la palabra están quedando cada vez más borrosos. En Efesios 5, 3, se nos instruye que la inmoralidad sexual ni siquiera debe ser mencionada entre los santos. Una joven me buscó angustiada porque su novio estaba constantemente presionando para que ella superara los límites físicos que había establecido. Al inicio eran solo besos más intensos, luego empezaron las presiones mayores. Ella sentía ese conflicto interno, esa culpa, esa sensación de que se estaba alejando de los principios que siempre guiaron su vida. En 1 Corintios 6, 19-20, se nos recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No se trata solo de evitar el pecado sexual, se trata de honrar a Dios con nuestro cuerpo, con nuestras decisiones, con nuestra intimidad. Cuando alguien constantemente intenta convencerte de renunciar a esos principios, eso es Dios mostrándote que esa persona no están confusas porque están distraídas por las artimañas de sus enemigos.
en vez de concentrarse en Dios y en sus promesas. Sin embargo, oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos, establecimos una guardia contra ellos día y noche. No dejaríamos de orar a Dios por nada. Podríamos haber desistido, pensando que Dios no estaba respondiendo a nuestras oraciones, porque los ataques seguían ocurriendo, pero teníamos más fe en Dios que eso. Estaba decidido a no dejar que la seguridad de la luz del día o la somnolencia de la noche me impidieran trabajar. Eso envió un mensaje poderoso. Envió un mensaje al pueblo de Dios diciendo: estamos comprometidos. Esto funcionará porque Dios está con nosotros y nos ayudará a superar todos los problemas. Envió un mensaje a los enemigos de que no serían victoriosos en sus esfuerzos. El trabajo que Dios comenzó no puede ser detenido, pues ya está en marcha. No importa si esto significa noches sin dormir o días agotadores, porque estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para llevar a cabo el trabajo. Envió un mensaje a Dios: confiamos en ti, y nuestra fe es una fe viva, una fe de acciones, no solo palabras. Te amamos y confiamos en ti, Señor. Por otro lado, las dificultades no pararon. Además de las dificultades que venían de fuera, también había dificultades que venían de dentro. Judá dijo: la fuerza de los trabajadores está fallando, y hay tanto escombro que no podemos construir el muro. Judá debía ser la tribu con más fuerza y valor. Era la tribu que producía reyes poderosos. El hecho de que esta palabra se originara de la tribu de Judá servía tanto como un obstáculo único como una fuente de desánimo. El punto medio es un lugar peligroso. Aún queda mucho por hacer, pero el cansancio se instala porque ya se ha hecho mucho. La tarea aún no ha terminado. Reconstruir los muros requería no solo construcción, sino también limpieza y remoción de los escombros que se acumulaban durante el proceso. Las ruinas de los muros, yaciendo en ruinas durante 100 años, se habían convertido en un punto de recolección para todo tipo de escombros. Limpiar los escombros no era una opción, tenía que ser hecho. Las partes destruidas del muro y los escombros del lado tenían que ser removidos para que los muros pudieran ser reconstruidos en sus cimientos. Los muros no resistirían si esto no fuera hecho. Y nuestro adversario dijo: ellos no sabrán ni verán nada hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y paremos el trabajo. Las cosas ya estaban malas, y los trabajadores desanimados sentían ganas de rendirse. Ahora el enemigo estaba haciendo planes para atacar a los trabajadores que estaban reconstruyendo los muros. Los enemigos sabían que ahora la única manera de hacerlos parar de servir a Dios y hacer su obra era matarlos. La gente que vivía cerca de nosotros vino y nos contó respecto a tratamientos, especialistas y terapias. Muéstrame el camino que debo seguir. Reclamo tu protección como declara el Salmo 91:4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Su verdad será tu escudo y adarga. Protégeme de complicaciones, de efectos secundarios adversos, de diagnósticos erróneos, de tratamientos inadecuados. Rodéame con tu presencia protectora durante procedimientos médicos, intervenciones quirúrgicas o terapias intensivas. Que tu mano guíe la mano de cada profesional que me atiende. Pido la transformación interior que menciona Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta enfermedad ha cambiado mi cuerpo, pero permite que también transforme mi mente, mi corazón, mi perspectiva de la vida. Que a través de esta prueba aprenda paciencia, desarrolle compasión, profundice mi fe y reordene mis prioridades. Transforma esta experiencia de dolor en una oportunidad de crecimiento y madurez espiritual. Me entrego a ti para ser moldeado como arcilla en manos del alfarero. Reconozco que a veces el proceso de moldeado implica presión, cortes, ajustes que pueden resultar incómodos o dolorosos, pero confío en la habilidad del alfarero que sabe exactamente qué forma quiere darme. Si esta enfermedad es parte de tu proceso para moldearme, según la imagen de Cristo, me someto a tu trabajo, confiando en que el resultado final revelará tu gloria y cumplirá tu propósito eterno en mi vida.
Intercedo hoy por todas las personas que, como yo, enfrentan enfermedades y dolencias, por quienes están en hospitales conectados a máquinas que los mantienen con vida, por quienes reciben tratamientos dolorosos, por quienes han recibido diagnósticos desalentadores, por quienes luchan contra enfermedades invisibles que otros no comprenden. Que tu presencia los conforte, que tu poder los sane, que tu amor los sostenga en cada momento de su prueba. Presento ante ti a quienes enfrentan tratamientos largos y agotadores, sesiones de quimioterapia, diálisis, rehabilitación física, terapias del habla o del movimiento. Dales fortaleza para perseverar, esperanza para no rendirse y pianos debido a los métodos brutales empleados contra ellos. Fue en este ambiente de terror sistemático que ocurrió el milagro de Juan, sirviendo como un poderoso contratestimonio a la pretensión imperial de poder absoluto. El destino de Juan contrasta notablemente con el de los demás apóstoles originales. Mientras la mayoría murió mártir, Juan sobrevivió no solo al intento de ejecución en Roma, sino que vivió hasta una edad extraordinaria, posiblemente llegando a los 100 años. Santiago, hermano de Juan, fue el primer apóstol en ser martirizado, decapitado por orden de Herodes Agripa, primero alrededor del año 44 después de Cristo. Pedro fue crucificado cabeza abajo en Roma durante la persecución de Nerón. Andrés, Felipe, Bartolomé y los demás también encontraron muertes violentas en varios rincones del mundo romano y más allá, mientras llevaban el mensaje del Evangelio. Esta diferencia en el destino de Juan no pasó desapercibida para los primeros cristianos. Muchos la conectaron con la conversación registrada en Juan 21, donde Jesús le dice a Pedro sobre Juan: «Si quiero que él permanezca hasta que yo venga, ¿qué te importa?». Aunque Jesús no prometía explícitamente que Juan no moriría, como el propio texto bíblico aclara, su supervivencia milagrosa al aceite hirviendo, seguida de una vida excepcionalmente larga, parecía confirmar un propósito especial para este apóstol. Este propósito especial incluía la preservación de las enseñanzas de Jesús en el cuarto Evangelio, con sus profundas reflexiones teológicas sobre la divinidad de Cristo, y la transmisión de la visión apocalíptica que sostendría la esperanza de la Iglesia durante siglos de persecución. Es profundamente significativo que el apóstol que sobrevivió milagrosamente al aceite hirviendo fuera el mismo elegido para recibir la revelación del Apocalipsis. Ambos sucesos implican una preservación divina en medio de circunstancias aparentemente imposibles. El milagro del aceite hirviendo fue una demostración visible y pública del poder de Dios para preservar a sus fieles en medio de las llamas de la persecución. El Apocalipsis, por su parte, ofrece una visión cósmica y eterna de esa misma preservación, mostrando cómo, a pesar del aparente triunfo temporal de las fuerzas del mal, Dios finalmente protege y reivindica a su pueblo. En la visión apocalíptica, Juan presencia multitudes de mártires que salen de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Su propia experiencia milagrosa de preservación en medio de la tortura proporcionó una base experimental para comprender y transmitir esta visión de la victoria final de los santos. El lenguaje del Apocalipsis emplea con frecuencia imágenes de fuego, hornos ardientes, lagos de fuego y refinamiento por fuego, siendo bebido hasta la última gota. La maldición del pecado, la separación de Dios, está siendo experimentada en su totalidad para que la humanidad pueda ser reconciliada con el Creador. Por último, esta palabra nos recuerda que la salvación tuvo un costo infinito. El abandono que Jesús experimentó es la medida del valor que Dios atribuye a nuestra redención. Nunca podemos tratar a la salvación con ligereza cuando costó tanto al propio Dios. La quinta palabra, tengo sed. Después, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Juan 19:28. Esta breve declaración, aparentemente simple, lleva significados profundos tanto en su dimensión física como espiritual. La sed física de Jesús era una realidad brutal de la crucifixión. Después de horas de tortura, pérdida de sangre y exposición al sol, su cuerpo estaba severamente deshidratado. Esta sed intensa había sido profetizada en el Salmo 22. Mi fuerza se secó como una vasija de barro, y mi lengua se pegó a mi paladar. En respuesta,
Los soldados le ofrecieron vinagre en una esponja. Esto también cumplía la profecía del Salmo 69. Me dieron hiel por alimento, y en mi sed me dieron a beber vinagre. El vinagre, una bebida ácida común entre los soldados romanos, era diferente de la mezcla de vino con mirra que Jesús había rechazado anteriormente. Pero además de la sed física, estas palabras expresan una sed más profunda. Jesús, que se presentó como el agua viva e invitó a los sedientos a venir a él, ahora experimenta la más profunda sed espiritual. Es la sed de comunión con el Padre, temporalmente interrumpida por el peso del pecado que llevaba. Esta palabra también revela la plena humanidad de Jesús. Él no solo parecía humano, experimentó todas las limitaciones y necesidades de nuestra condición humana. Como dice Hebreos 4:15, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La sed de Jesús en la cruz resuena con su declaración anterior a las multitudes: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Ahora, Él experimenta la sed suprema para que nosotros podamos tener acceso al agua de la vida eternamente. Su sufrimiento físico hace posible nuestra satisfacción espiritual. Esta expresión de necesidad también demuestra la humildad de Cristo. Aquel que creó los océanos y hace brotar agua de la roca, ahora depende de otros para un trago de líquido. Es otra demostración del vaciamiento voluntario, descrito en Filipenses 2. La sed de Jesús en la cruz nos hace recordar sus palabras en el Sermón del Monte. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Su sed física simboliza la sed espiritual de la humanidad por reconciliación con Dios. Para los creyentes a través de los siglos, esta palabra ha servido como llamado a la compasión práctica. Jesús dijo: tuve sed, y me disteis de beber. Mateo 25:35. Reconocer la sed de Cristo en la cruz nos sensibiliza para las necesidades físicas y espirituales de los demás. En un nivel